Muy buenas noches, amigos y hermanos del Reto de Daniel. Estamos terminando una etapa en las transmisiones de la noche donde hemos invitado a pastores del Trinidad y obispos de la Iglesia Metodista. Más adelante vamos a tener más pastores, vamos a tener invitados, pastores, no solamente los que han sido pastores en Trinidad, también tendremos otros pastores y siervos de Dios, pero ahora empezamos una etapa nueva. Hace unos días, una hermana me mandó un mensaje en el cual externaba su preocupación y me dijo: ¿qué podemos hacer para que los jóvenes se involucren también en el reto de Daniel? Y yo le dije: vamos a hacer algo. Y creo que lo mejor que podemos hacer es que ellos vean cómo tenemos jóvenes que están participando en el reto de Daniel, en el desafío que cambia la vida. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche hay jóvenes que están participando en este desafío y hay testimonios hermosos. Así que a partir de hoy nuestros invitados son los jóvenes y también los matrimonios, porque es una bendición ver cómo los matrimonios están participando juntos en el reto de Daniel. Bueno, vamos a iniciar con todo. Hace un tiempo veía una entrevista con una maestra de canto o vocal coach, como les llaman ahora, y ella decía: si ustedes ven que una cantante está brincando en el escenario, está corriendo y está cantando, pues no está cantando en vivo, porque no puede hacer ambas cosas. Y le dije a mi esposa: es que no conoce a Ale Galván, porque Ale Galván puede no solamente cantar, tocar la guitarra, danzar, puede hacerlo todo y lo puede hacer con una energía tremenda porque lo hace para el Señor. Empezamos con Ale Galván. Este es un tiempo para dar gracias a Dios por la vida de nuestros jóvenes. Vamos allá. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por conectarse, los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a esta continuación del reto de Daniel. Han sido días extraordinarios, días perfectos para reiniciar nuestra comunión con Cristo, para reforzarla, días muy buenos para tener nuevos hábitos de oración y días también en los que nos hemos puesto a pensar o oportunidades que nos han presentado para pensar qué tanto dependemos de la voluntad del Señor. ¿Qué tanto creemos que en verdad la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y esa es una pregunta que ha estado en mi mente en los últimos días y que quiero compartírtela. La pregunta es esa: ¿qué tan cierta es esa verdad en mi vida? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No porque no sea verdad, porque está en la Escritura y es un hecho y así son las cosas, pero ¿qué tan cierto es para mí y qué tan cierto es para ti? Es decir, ¿qué tanto te aferras a que esa es tu verdad? ¿Por qué lo digo? Porque en momentos de crisis, llámese pandemia, llámese crisis económica, crisis de salud, crisis en tu trabajo, en tu escuela, en tus relaciones familiares, con matrimonio, hijos, amigos, crisis en general, es muy sencillo empezar a escuchar y hacerle caso a voces externas. En momentos así como de tribulación, de angustia, empezamos a escuchar opiniones de todo tipo y empezamos a actuar conforme a lo que nos dicen esas voces. Voz del noticiero, las voces de los diagnósticos, las voces de aquel indicador económico, las voces de los gobernantes, las voces de los pronósticos, las voces del vecino, de la vecina, de aquellas corrientes ideológicas medio extrañas, la voz del horóscopo, el tarot, voces en general. Y a veces caemos en el error de nosotros clamar por un lado y decir: Señor, que tu voluntad sea hecha en mi vida, y por otro lado, mis acciones o mi manera de actuar no empata con lo que yo estoy clamando. Entonces es como yo levanto una voz pero escucho otra voz y el Señor me confrontó y me dijo: ¿qué estás haciendo? Y creo que a todos como iglesia nos está llamando a reaccionar en esa parte, en reflexionar qué voces estamos siguiendo. Mi manera de vivir, mi manera de actuar, las acciones que yo estoy tomando van conforme a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Yo creo que Daniel es un excelente ejemplo de lo que es
verdaderamente escuchar la voz de Dios. Recordando esta historia en la cual nos hemos basado para este proyecto, para este reto, cuando se decreta esta ley, esta norma, en la que no se puede apelar, en la que no se puede rendir culto a ninguna otra autoridad, a ningún otro Dios que no sea el rey, Daniel no escuchó esa voz. ¿Okay? Cuando los enemigos de Daniel hicieron que el rey Darío firmara este decreto que decía: no puedes adorar a nadie más porque si no cuello, Daniel no escuchó eso. Daniel no escuchó la voz del miedo, no escuchó la voz de la opresión. Él no escuchó esa voz porque él decidió escuchar la voz de Dios que decía: búscame. Misma voz que nos está hablando a ti y a mí hoy, diciendo: búscame, es tiempo de que me busques. Hay que recordar que Daniel era un hombre de poder, era un hombre con autoridad, era un hombre que tenía un puesto importante en el gobierno, por así decirlo. No era un ciudadano común y corriente. Sin embargo, él reconocía que su valor como persona, que su identidad radicaba no en quién era él, sino en quién era su Dios. Él sabía que no importaba qué tan alto era su puesto, nunca iba a dejar de depender de la gracia de Dios. Y eso es algo que tú y yo también debemos de entender. No importa qué puesto en la empresa tengamos o de qué tamaño es tu negocio. No importa en qué carrera vas, en qué escuela estás estudiando. No importa tu círculo social, en qué colonia vives. No importa de qué tamaño es tu ministerio. No importa a qué iglesia vayas. Nunca puedes dejar de depender de la gracia de Dios, porque nuestra identidad no se basa en quiénes somos, sino en quién es nuestro Dios. Entonces, lo que más me llama la atención de esta historia es que al final el rey Darío lo convence de hacer dicho decreto. A Daniel no le importa, no escucha esa voz externa, decide escuchar la voz de Dios. Ora públicamente sus 3 veces al día, como nosotros estamos intentando replicar ese modelo. Y al final, bueno, sus enemigos lo atrapan, él convence al rey Darío de que, oye, no puedes, vos tienes que juzgarlo porque tú dijiste. Entonces el rey Darío se estresa, él verdaderamente se estresa porque él intenta buscar la manera de rescatar a Daniel del castigo que él mismo impuso. Pero los enemigos de Daniel, los otros gobernantes decían: no, es irrevocable y tú lo sabes. Y era tanta la desesperación del rey Darío que le dijo: ¿sabes qué, Daniel? Prácticamente yo soy inútil. El Dios que tú sirves, que Él te salve. Y dice la Biblia, y un detalle muy específico, que el rey, bueno, acompaña a Daniel, lo van y llevan a Daniel a esa fosa, y con su anillo sella o cierra, termina por cerrar aquella fosa. El anillo simbolizaba autoridad, era parte de la identidad como rey. Y a mí lo que me asombra es que ni aún la autoridad más poderosa en ese entonces sobrepasaba la autoridad, sobrepasaba el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Jesús, de nuestro Dios. Y lo mismo pasa hoy día. No importa de qué tamaño sea la fosa o cuántos leones haya en esa fosa, cuántos enemigos estén hablando de nosotros, cuántas pruebas, cuántas tribulaciones vayamos a tener que pasar, cuántas amenazas o cuánta angustia podamos sentir. No hay nada que sobrepase la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Una parte muy curiosa de la historia es que dice que Darío, como estaba tan estresado por lo que había hecho, con tanto remordimiento, la Biblia dice que ni siquiera pudo disfrutar el resto del día. Ya ni siquiera se pudo divertir y dice que ni siquiera pudo dormir bien. Y a la mañana siguiente, con un rayito de esperanza, fue corriendo a la fosa y tocó y le dijo: Daniel, tu Dios pudo salvarte. Y Daniel, me imagino yo la escena como: pero pues claro, ¿qué esperabas? Obviamente me iban a salvar. La Biblia dice que Daniel sabía que Dios había enviado un ángel que lo cuidó durante toda la noche y no lo hirieron los leones ni lo tocaron. Entonces también imaginemos esa escena en paralelo, en donde está el rey Darío dando vueltas en la cama, angustiado, lleno de culpa, porque sin poder dormir, porque pues Daniel probablemente iba a ser destrozado. Y en cambio Daniel, quien estaba en peligro, en realidad estaba descansando plenamente. ¿Sabes por qué? Porque él decidió escuchar la voz de Dios. Él decidió descansar en que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y sabía
que siguiendo la ordenanza del Señor, siguiendo la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, dice también la palabra, persiguiendo esa comunión continua, él sabía que él podía descansar en la voluntad de Dios y que independientemente del propósito y de la decisión final de Dios, él iba a estar bien. Y él dio testimonio de eso. Despuésito de eso, el rey Darío reconoce quién es el Señor. Y eso es un ejemplo para ti y para mí, que sin importar la circunstancia que estemos viviendo, si nosotros nos aferramos a esta promesa, nos aferramos a la buena voluntad de nuestro Dios y no a la nuestra, nos aferramos a la voz de Dios y no a las voces externas, podemos ser de testimonio de la gloria de Dios para otros. Esto me lleva a uno de mis pasajes favoritos que está en Oseas 2, en el versículo 14. Aquí hay que recordar que por medio del profeta Oseas, Dios hace la referencia de cómo el pueblo de Israel era en realidad una prostituta. Recordemos que a Oseas se ejemplifica que se casa con una mujer, ella es prostituta, al final lo traiciona, se aleja de él. Y aunque suene muy feo el ejemplo y aunque suene un poco brusco, esa mujer somos nosotros. Nosotros hemos decidido en muchas ocasiones apartarnos del Señor. Somos esa mujer cuando le damos la espalda, cuando decidimos pecar deliberadamente. Y aún así, el Señor, dolido, porque claro que cada vez que nosotros erramos y pecamos, lastimamos el corazón del Señor, aún así, en el capítulo 2, versículo 14 de Oseas dice, pero yo la conquistaré de nuevo, refiriéndose a esa mujer, refiriéndose al pueblo, refiriéndose a ti y a mí. Dice, yo la conquistaré de nuevo, la llevaré al desierto, y allí le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñas y transformaré su valle de penas en entradas en la esperanza. Ella me responderá cantando con gozo. Y en el versículo 16, al menos en esta versión nueva Biblia Viva, dice, en aquel día ella me llamará mi esposo en vez de mi Señor. Lo digo yo, el Señor. Es uno de mis pasajes favoritos y siempre que puedo trato de meterlo porque me encanta, porque tocó mi vida y espero que la tuya también. Cuando estamos en esos desiertos, cuando estamos en esos momentos de prueba, cuando estamos en esos momentos de crisis, a veces externas, a veces por decisiones que nosotros mismos tomamos. Porque a veces tendemos a pensar que cuando son nuestros errores, Dios no se va a compadecer de nosotros. Y aún en eso hay gracia y misericordia de parte de Dios. Pero sí, cuando estás en ese desierto, cuando estás dentro de la fosa de los leones, es una excelente oportunidad para recordar que ahí el Señor quiere hablarte con ternura. Cuando entramos a esos momentos de prueba, cuando entramos a esa tribulación, a esa angustia, es un momento para clamar confiando en que el Señor está escuchando, confiando en que el Señor está cerca del contrito de corazón. Y es hermoso ver cómo en el versículo 16 hay una promesa que dice, en aquel día me llamará mi esposo en vez de mi Señor, lo digo yo, el Señor. No porque se le haya perdido la reverencia a Dios, no porque ya no sea mi Señor, no porque ya no merezca ese temor de que Él es el Rey, de que Él es Dios, de que Él es Rey de Reyes, sino porque al decirle mi esposo hay un símbolo de intimidad, hay un símbolo de cercanía, hay un símbolo de relación estrecha, personal. Es un símbolo de me conoces y te conozco. Es un símbolo de no te quiero dejar nunca. Es un pacto de amor. En medio de esa fosa de leones, en medio de ese desierto, Dios quiere transformarnos, Dios quiere hacernos suyos y quiere que nosotros querramos hacerlo nuestro, llamarlo nuestro. Dejar de verlo como alguien lejano, dejar de verlo como alguien que está lejos de nosotros, fuera de nuestro alcance. ¿Por qué no? Porque el día de hoy sigue hablando. El día de hoy está diciendo, búscame, yo te estoy atrayendo con cuerdas de amor, te estoy hablando con ternura, búscame, sigue mi voz, deja de escuchar a tu alrededor. Y Él va a estar con nosotros, así que anímate y toma el reto de buscarle y de seguirle solamente a Él. Ora conmigo. Gracias Dios porque tú eres bueno, gracias Señor porque tú sigues hablando a nuestro corazón, porque sigues recordándonos que tú eres fiel, porque sigues recordándonos Señor que independientemente de la circunstancia que estemos pasando, tú quieres hablarnos, tú quieres hacernos tuyos, tú quieres que seamos cercanos a ti Señor. Padre, si alguno de nosotros está pasando por momentos de crisis, si alguno de nosotros está escuchando muchas voces, muchas opiniones, hay muchos caminos posibles a tomar. Padre, pon en nosotros por medio de tu Espíritu Santo la convicción de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, Señor, y que no hay manera de llegar a ti si no es por medio de Él. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por esa misericordia de que hoy nos sigues recordando, que tú sigues presente, hoy nos sigues recordando que sigues estando llamándonos, que sigues tocando la puerta, Señor, y hoy abrimos esa puerta, Dios. Hoy reconocemos que tú eres Dios, hoy reconocemos y descansamos en tu voluntad para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia, Señor, para que sea tu voluntad, tu deseo y el anhelo de tu corazón el que sea cumplido, Dios, y no el nuestro, Señor. Porque en nosotros puede haber error, en nosotros hay falla, hay grieta, Señor, pero tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor. Y si en este momento hay corazones heridos, hay corazones lastimados, hay personas cansadas, Señor, danos ese descanso, danos ese consuelo, danos nuevas fuerzas, Señor. Anímanos, Dios. Solamente tú tienes el poder de hacerlo, Señor, porque por más fuerte que sean esas voces, por más fuerte que sea el diagnóstico, por más fuerte que sea la crisis, Señor, no hay nombre más grande que el tuyo, Señor, porque tu nombre es sobre todo nombre, Señor, el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, tú eres bueno, bendecimos tu nombre. Amén. Gracias, iglesia, por acompañarnos y no te pierdas los siguientes videos del reto de Daniel. Espero que haya sido de bendición y pues nos vemos luego. Dios te bendiga.